Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tenemos la review de una herramienta profesional. Se trata de la nueva ganzúa eléctrica Artemis del fabricante alemán Multipick. La herramienta viene en este maletín que, como veis, es muy compacto, muy compacto. Os voy a mostrar el maletín de la Kronos. La Kronos, como sabéis, es la ganzúa eléctrica que ha estado comercializando Multipick hasta ahora. Hice review de esta ganzúa, podéis ver la review en mi canal. Fijaros como ya los maletines en los que llegan tienen una diferencia de tamaño notable, tanto en grosor como en dimensiones máximas. Os lo muestro porque no es ninguna tontería. Para los profesionales que se mueven con una mochila, con un montón de herramienta a cuestas y tienen que subir 4 o 5 pisos sin ascensor en más de una ocasión, el espacio y el peso es fundamental. Y si algo caracteriza a esta herramienta, a la Artemis, lo vamos a ver aquí ahora, fijaros, esto es lo que trae, es su tamaño. Fijaros qué tamaño más compacto y reducido de herramienta. El fabricante hace mucho hincapié en que esa ha sido una de las premisas del diseño y efectivamente es así. Es una herramienta muy compacta y he de decir que también potente, tal y como afirma el fabricante. Fijaros, voy a traer la Kronos. Esta sería la Kronos para que veáis la diferencia de tamaño. Esta sería la Artemis. Vamos a apartar esto un segundo para que lo veáis contra el fondo. La Kronos tiene 34 milímetros de diámetro y 205 de largo, y esta solo tiene 25 milímetros de diámetro, es muy estrecha, y 181 milímetros de largo. La diferencia es muy notoria. Vamos a apartar la Kronos, podéis ver la review de esa ganzúa en mi canal, y vamos a centrarnos en esta, en la Artemis. Bueno, vamos a ver qué es lo que contiene el maletín en el que viene la herramienta Artemis. Contiene, por supuesto, la ganzúa. Es una ganzúa que funciona con baterías externas, aquí está, con baterías intercambiables. En este caso trae dos baterías. Son necesarias las dos baterías para que funcione. La Kronos funcionaba con una batería de otro tipo. La ventaja es que podemos comprar más baterías si lo estimamos oportuno para tenerlas cargadas de repuesto. Se colocan aquí detrás, se enrosca el tapón y ya está lista para funcionar. Vamos a ver. Ahí está. Lleva una junta de goma y estaría operativa. Para cargar las baterías viene tanto un cargador de pared como un cable que podríamos conectar al coche y el correspondiente cargador para las dos baterías a la vez. Eso ya estaría. Vienen también dos estuches, uno de ellos cargado con diferentes puntas. Aquí tenemos puntas, creo que estas son de 0,5, fijaros, de dos longitudes diferentes y con formas diferentes. Hay una en medio diamante y esta de aquí que es muy larga. Aquí las tenemos, 5 puntas, una muy larga, una de diamante y 3 normales, creo que son de 0,5 milímetros. Y aquí vienen marcadas como de 0,6, que es la que he utilizado yo para hacer el testaje de la herramienta. Vienen tres lisas de 0,6 milímetros. Vamos a ver, aquí están. Esta sería la que he estado utilizando. Como veis, esta tiene restos de latón. La verdad es que no sé si se colocan en esta posición o en la otra, nunca lo he sabido. Y en este otro estuche viene vienen varios tensores, 3 tensores. Lo de los tensores lo vamos a ver ahora. Los tensores dependen mucho y esta llave Torx para apretar la punta y sujetarla. Muy práctica y muy sencillo. Mejor que una Allen, porque es más fácil manejarla. Vienen estos 3 tensores. Bueno, lo de los tensores, como os digo, son 3 tensores de Multipick, perfectos, no hay ningún problema, pero
Va a depender mucho del bocallave, de la posición en la que estemos ganzuando y de la cerradura en concreto. Hay ocasiones en las que es mucho mejor utilizar un tensor flexible con este tipo de herramientas y otras hay que utilizar uno rígido simplemente por la posición. Aquí lo tenemos, estaría lista para su uso. Como veis, es muy sencillo y rápido cambiar la mecha o colocarla, pero sí que he de decir, me ha llamado la atención, en la Cronos podemos guardar la herramienta dentro del envase, dentro de su caja de transporte con la mecha puesta, y en el caso de la Artemis, por aquello de buscar la máxima reducción de tamaño, no podemos guardarla con la mecha colocada, con lo que habrá que quitarla cada vez que la utilicemos. Es algo que a mí me gusta más en la Cronos, pero bueno, es cuestión de sacrificar ciertas cosas para que todo el conjunto ocupe lo menos posible. Nos centramos ya en la herramienta. Bueno, como os he dicho, los acabados en Multipeak siempre fantásticos, siempre, esta no es una excepción. Además, el fabricante hace hincapié en el tipo de fabricación de esta herramienta, lo califica de artesanal, está fabricada completamente en Alemania y se hace en pequeñas tiradas de pocas unidades, y se cuida al máximo los detalles en la fabricación, es decir, que salta a la vista, los cromados, es muy llamativo. Me encanta el acabado en todo lo que es el cuerpo de la herramienta. Es de aluminio, pero el acabado es un acabado muy suave, tiene cierto tacto a goma, es decir, el grip es muy bueno, no se patina para nada, es muy fácil sujetarla, se sujeta muy bien en la mano, y el tacto que transmite es fantástico, fantástico. He de decir que fantástico, me encanta eso. Está muy cuidada, no sé cómo evolucionará eso cuando tenga mucho uso, pero al comprarla, al adquirirla, desde luego que el tacto de la herramienta llama la atención y creo que hay que destacarlo. La regulación, igual que en la Cronos, es a través de este tornillo que se gira y regula la amplitud en la que se mueve la mecha. Ahí lo tenéis, yo la tengo regulada ahí y me funciona muy bien. La herramienta es muy potente, muy potente. ¿Es tan potente como la Cronos? Realmente no lo sé. A mí me resulta más sencillo y más cómodo utilizar esta herramienta. Yo creo que en parte es por el motor que lleva. Afirman que es un motor de última generación que hace vibrar menos la herramienta, y he de decir que sí, esta herramienta vibra menos que la Cronos. A mí me resulta más sencillo cuando estamos utilizándola, sujetándola en una posición muy al límite, y tenemos que mover la herramienta adelante y atrás, un poco arriba y abajo, de mientras controlamos la tensión. Me ha resultado más fácil de manejar. Yo tengo una talla de guante de 9,5, no tengo unas manos grandes ni fuertes. Eso también va a influir, es una cuestión subjetiva. Esto es igual que por ejemplo las armas, que hay quien le gusta un arma pesada porque queda más equilibrada para él, y hay quien le gusta, como a mí, pues un arma más ligera o una herramienta más ligera y la puedo controlar mejor. Eso ya depende de cada uno. Viene en diferentes colores, creo que hay 4 colores al menos, ahora lo estoy hablando de memoria. La duración de la batería, como os he dicho, al menos de 2 horas, sin ninguna duda. Llevo utilizándola una semana a ratos para hacer diferentes test, y dura mucho la batería. No he notado una disminución en la potencia en absoluto. Y para mí, un diseño compacto como este sería un acierto, decirlo. A mí me resulta más fácil de manejar que la Cronos, cuando la Cronos ya de por sí no era una herramienta grande. Antes de seguir, vamos a aprovecharnos del zoom para que podáis ver la herramienta al completo y con detalle. Ahí tenéis la zona de sujeción de las puntas, el muelle que hace rebotar aquí abajo la punta, el tornillo cromado que regula la amplitud de movimiento de la punta. He de decir que está tal y como lo dejé al principio, no se ha movido nada con toda la caña que le he dado.
Aquí tenéis ese material, no podéis apreciarlo, muy suave, las juntas tóricas típicas de multipick en el mango para mejorar el grip, la sujeción. Este sería el botón de accionamiento. Esta sería una de las pocas cosas que señalaría yo como posible mejora. En mi opinión sería mejor un botón un poquito más grande que este, sería más sencillo encontrarlo y presionarlo, pero bueno, funciona perfectamente, no es un problema. Aquí tenéis el resto del mango, como veis los acabados perfectos y la tapa trasera, ahí fabricado en Alemania, que sujeta las pilas. Bueno, una vez visto esto, creo que lo mejor es hacer unas cuantas aperturas para que veáis cómo se desenvuelve la herramienta, cómo funciona. Vamos a hacer aperturas con cilindros básicos, con pernos normales, serían sus víctimas naturales. Es muy eficaz con ellos, sin ninguna duda, y también con cilindros que tienen pernos de seguridad, que es perfectamente capaz de abrir, y así veis cómo se comporta. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con un clásico, un cilindro básico, en este caso un CVL, 5 pernos. Ahí tenemos la codificación, no es nada sencilla. Sería la víctima natural de este tipo de herramientas. El tener pernos normales es muy eficaz con ellos. Ahí está, colocamos un tensor, en este caso ya os digo que el tensor tiene que ser el más adecuado para cada cilindro. Y aplicamos, como veis, abre muy deprisa. Suelen ser más eficaces pulsaciones breves que pulsaciones largas. Seguimos con otro básico, un lince, aquí lo tenéis, fijaros en la codificación, con ese primero muy largo, 5 pernos, todos normales, ahí está, cerrado, vamos a colocar un tensor aquí, y con la misma mecha, vamos allá, se cae el tensor, pero lo tenemos abierto. Seguimos con este Mila, también sin pernos de seguridad, fabricación inglesa. Esta es la codificación, como veis también hay altos y bajos. 6 pernos, ya vamos subiendo el número de pernos, funciona perfecto. Colocamos un tensor, a mí me van bien este tipo de tensores, pero en muchas ocasiones utilizar tensores más flexibles da mejores resultados. Ahí lo tenéis. Seguimos con un Yale YL5 de fabricación española. Ahí tenéis de nuevo un primero muy largo, segundo muy corto. Ahí está, 5 pernos. Aquí ya estamos con pernos de seguridad. Este es un cilindro que alganzuado perno a perno da batalla. Es entretenido, es exigente, vamos a decir. Vamos allá. Ahí está, lo tendríamos abierto. Este es un roper de 5 pernos, ahí tenemos la codificación, tiene spool, vamos a ver, ahí está, colocamos el tensor y ahí lo tenemos. Pasamos a este otro cilindro, es un PA, creo que es Padilla. Fijaros en la codificación, primero y segundo muy cortos, cuarto muy largo. Al menos tenemos un spool en la quinta posición, puede que haya alguno más. Funciona perfecto. Vamos allá. Colocamos el tensor y le damos. Ups. Como veis voy con muy poquita tensión y por eso se me cae el tensor, lo tendríamos abierto. Pasamos a otro cilindro, en este caso un CISA. Fijaros en la codificación, pernos muy cortos, pernos medios, es decir que este es muy peleón, lleva 4 spools. Vamos a ver, para este voy a utilizar un tensor muy ajustado, que aunque no es flexible, me da mucho control porque es habitual caer en el falso colocado. Ahí está, lo tendríamos abierto. Bueno, seguimos con los pernos de seguridad. Este es un Abus, ahí lo tenéis, 5 pernos,
lleva un aserrado como perno de guarda y 4 spools. Aquí tenéis la codificación, entran todos en juego. Ahí está, va perfecto. Vamos a buscar un tensor que vaya bastante ajustado. Es muy habitual caer en falsos colocados y lo que hago es recuperar el falso colocado constantemente a la vez que estoy haciendo bumping con la herramienta, porque realmente esta herramienta lo que hace es bumping, no hace un ganzuado, y así conseguimos la apertura. Vamos allá. Ahí hemos caído en un falso y hay que recuperarlo inmediatamente. A recuperarlo conseguimos la apertura. Bueno, ya habéis visto cómo funciona muy bien, es una gozada manejarla. Bueno, esto es algo que suelen preguntarme muchísimo. No es una herramienta adecuada para cerraduras multipunto, está diseñada para cerraduras de serreta. Y desde luego me habéis visto abrir las cerraduras, pero no todas las cerraduras son susceptibles de abrirse de una manera rápida y fácil con esta herramienta. El boca llave influye mucho. Si el boca llave es muy estrecho y muy restrictivo, la ganzúa no se va a poder mover, y si no se puede mover no va a abrir la cerradura. También determinados pernos de seguridad o codificaciones muy extremas lo pueden poner muy difícil. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental para mí es la habilidad del que la maneja. Esta herramienta, como todas las herramientas profesionales, requieren práctica y requieren un periodo de adaptación, de formación y de aprendizaje de cómo funciona la herramienta. No vais a llegar y sin más ni más le vais a dar y ella hace el trabajo. No es así. La tensión, cómo se hace la tensión y la cantidad de tensión que se hace, qué tensor se utiliza, es fundamental para conseguir la apertura, cómo se mueve la herramienta, cómo se orienta la herramienta, que seamos capaces de no golpear contra las guardas. Puede parecer mucho más fácil de lo que realmente es manejar esta herramienta, pero desde luego es muy eficaz. Es muy eficaz siempre que se tenga la práctica y los conocimientos necesarios para hacerla funcionar. Yo no soy un cerrajero profesional, no manejo habitualmente estas herramientas y, como habéis podido ver, en unas horas de manejo con ella he obtenido esos resultados, tanto con cilindros básicos como con cilindros con pernos de seguridad. Una gozada jugar con ella. Bueno, finalmente esta herramienta, ¿qué me parece? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que es una muy buena herramienta. Me gusta mucho el equilibrio que han conseguido entre potencia y tamaño. El resultado es una herramienta muy compacta y fácil de manejar. A mí, sin ninguna duda, me resulta más fácil de manejar que la Cronos, más cómoda. Es muy difícil ponerle peros, ponerle pegas. Quizás el único pero que habría que ponerle es el precio. Para mí es una herramienta profesional, más que para ganzuado deportivo. Es una herramienta profesional y hemos de ver el precio en el ámbito y en el rango en el que se mueven las herramientas profesionales. Esta herramienta tiene un precio de 479 euros con un 19% de IVA. En España el IVA es el 21%, tenedlo en cuenta si vais a comprarla, subirá ligeramente el precio más el envío. Es una herramienta que duplica en precio a la Cronos, por ejemplo. En la Cronos yo creo que era una de sus mayores bazas el precio que tenía. No es una herramienta barata en absoluto, pero bueno, cuando tenéis un diseño de este tipo, un diseño en el que se ha conseguido una herramienta compacta, muchísimo más compacta que cualquier otra que existe en el mercado, cualquier otra duplica o más el tamaño y el peso de esta herramienta. Pues bueno, eso al final los componentes son especiales y hay que pagarlo, y como siempre tenemos la calidad de acabados en Multipic que es impecable. Queda ya a vuestro criterio si merece la pena para vosotros comprar esta herramienta u otra eléctrica que satisfaga
mejor vuestros problemas. He de decir que funciona muy bien y que a mí me resulta más cómoda que la Cronos, sin ninguna duda. ¿La recomiendo? Sí, sin ninguna duda. Dejaré enlaces en la descripción del vídeo tanto a la web de Multipic, que la comercializa directamente el fabricante, como a la web de Loisan Cerrajeros, que es el distribuidor en España para esta herramienta. Y bueno, lo dicho, la recomiendo sin ninguna duda. Yo creo que es una herramienta profesional muy interesante y esta ha sido su review. Espero que os haya gustado, os sea útil, sobre todo que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.